Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de una enfermedad que afecta en España, por ejemplo, a casi 3 millones de personas. Esto equivale aproximadamente al 6% de la población española, que no es moco de pavo. Y si encima hacemos doble clic a el grupo poblacional de personas de mayor de 50 años, afecta al 25% de mujeres, esto es 1 de cada 4 mujeres la tiene, esta enfermedad, y un 7% de los hombres. Y esta enfermedad es la osteoporosis. Y este podcast, si ya estás pensando en dejártelo porque consideras que, de aquí a que tenga más de 50 años me queda tiempo, quédate porque vas a entender que realmente esta enfermedad empieza a gestarse en la edad pediátrica. De hecho, hay pocos datos en personas menores de 50 años porque todo aquello que no se busca no se encuentra, lo que no se mide parece que no existe. Y si no tienes en cuenta que puede existir y existe la osteoporosis y la baja densidad mineral ósea, nunca la vas a diagnosticar porque no la vas a buscar. Y es aquí este punto donde yo considero que como médico creo que debo presentaros a esta enfermedad para que sepáis que exista, que si alguno de los factores de riesgo que os voy a ir comentando a lo largo del podcast os unen, no que os autodiagnostiquéis ni muchísimo menos, sino que sabiendo que al final los médicos cada vez la presión asistencial es mayor y por temas que no vamos a entrar en detalle y que no siempre podemos dedicaros todo el tiempo que os merecéis y que nos gustaría a nosotros como personas y profesionales, ostras, que seáis vosotros y no ChatGPT los que hiléis 2 puntos y podáis comentarlo a vuestro médico. Todo con la finalidad, al fin y al cabo, de que esas cifras que os acabo de comentar disminuyan, porque es que en España se estima que se producen 33 fracturas por fragilidad ósea, por hora. Esto es más de 790 fracturas por fragilidad al día y más de 289.000 fracturas al año. Y esto, lejos de ir a mejor, va a ir a peor. De hecho, se proyecta que el riesgo de fracturas por fragilidad en 2034 va a ser un 30% más de lo que ya tenemos actualmente. Es decir, un 30% más de que cada hora se produzcan 33 fracturas. Y esto va a ir a peor porque cada vez la gente lo conocemos menos. La osteoporosis cuando da síntomas es cuando ya está. A nadie le duele la osteoporosis hasta que realmente la tienes. Nadie se acuerda del hueso hasta que lo pierdes, a diferencia de, por ejemplo, el músculo que puedes ver, del azúcar que te lo puedes medir, de la tensión que te la puedes medir. ¿Por qué? Porque no lo medimos, porque no pensamos en él. Yo soy una fiel defensora de acordarnos del hueso, porque además, ya lo sabéis por mi podcast del músculo, el músculo y el hueso están en estrecha e íntima relación. De hecho, hay unas hormonas que se producen en el músculo, que son las mioquinas que conectan directamente hueso y músculo. Entonces, el eje músculo-hueso es un eje muy real. Influye positiva y negativamente bidireccionalmente. Por último, y antes de entrar en detalle a un poco definir qué es la osteoporosis, la baja densidad mineral ósea, quiero deciros estos datos que son reales, es decir, son reales y yo os los puedo decir en primera mano, y es que tras una fractura por fragilidad, por osteoporosis, después de un año, el 40% de las personas de cualquier edad que la sufra sigue sin poder caminar por sí mismos y el 80% de personas que tienen una fractura por fragilidad, es decir, una fractura asociada a osteoporosis y baja densidad mineral ósea, tiene limitaciones para hacer las actividades básicas de la vida diaria, es decir, comer, ducharse, manejar su medicación, manejarse por casa, cocinar, etc. Es decir, después de que tú te fractures por fragilidad un hueso, la cadera, la columna vertebral, el hombro,
el radio, que es la muñeca, lo que comúnmente conocéis como muñeca, el 40% de gente que la sufre no camina por sí mismo y el 80% tiene limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria. Si ya vamos un poco más allá, tras una fractura por fragilidad, el riesgo de muerte el primer año es entre un 15 y un 20%. Un 15% mujeres, un 20% en hombres. Los hombres tienen un porcentaje de osteoporosis menor, como ya os he dicho que una de cada 4 mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis, en cambio solo el 7% de hombres, pero los hombres se mueren más. ¿Por qué? Porque cuando se les diagnostica osteoporosis está mucho más agravada. ¿Por qué? Porque nadie piensa en la osteoporosis, no solo en mujeres y muchísimo menos en hombres. Parece que el hombre esté protegido porque, ostras, son grandotes. No. Los hombres también tienen osteoporosis. Esto es importantísimo, o sea, que tras un año haya un 15 a un 20% del riesgo de muerte es una salvajada, ¿eh? Es una salvajada. Y yo os digo que me toca de primera mano porque mis 2 abuelos, los 2 que viven, se han fracturado este verano la cadera. Primero uno y al mes el otro. Y efectivamente ya ha pasado casi 6 meses. Ninguno de los dos. Y los 2 caminaban. Ha vuelto a caminar solo. Van en silla de ruedas o en andador. Los 2 han bajado brutalmente su estatus de salud. Mis abuelos estaban mucho más conectados con el medio, comían mejor, estaban nutridos y han perdido mucho. Siguen vivos, pero no son lo que eran. No lo son. Y no lo son y no porque haya pasado el tiempo, sino porque realmente han perdido muchísimo desde que se han fracturado las caderas y han quedado bien. La ha operado mi tío, mi madre y mi tía, que los 3 son traumatólogos. Pero con esto os quiero decir que, ostras, hasta en las mejores casas pasa, ¿vale? Y se nos pasa a todos por alto. Y es real. O sea, poca gente vuelve a estar como estaba antes. Así que yo creo que este podcast merece la pena para prevenir. Y obviamente la gente que lo tenga, que haya tenido una fractura, para mejorar su calidad de vida. Pero, ostras, si yo evitara que esa cifra de 33 fracturas por fragilidad cada hora disminuyera, mi labor estaría súper hecha, porque estaría salvando realmente a mucha gente de perder calidad de vida y de perder también en menor medida o en mayor medida vida. Entonces creo que es fundamental para la prevención, primero, el no tener osteoporosis y segundo, si ya la tienes, evitar en la medida en la que puedas que tengas una fractura, ¿sabes? Así que yo creo que este podcast no va de vamos a crear esa alarma, esa viralidad que tanto mola en redes sociales, sino más bien de un podcast donde yo creo que mucha gente vais a daros cuenta de, ostras, yo no me acordaba de los huesos. ¿Qué hacen los huesos? Realmente quiero cuidar muchos huesos y quiero que salgáis del podcast y entendáis ahora más que nunca que es importantísimo hacer ejercicio, que es importantísimo tomar proteínas, que es importantísimo tomar los micronutrientes, la vitamina D, el magnesio, la vitamina B12, la ingesta de calcio con la alimentación. Y cuando se necesite también la suplementación, que es fundamental el tema de dejar el tabaco y el alcohol, ¿vale? Y todo lo que surja entre medias. Así que, por fin, este podcast tomadoslo como algo de aprender. Si yo en algún momento del podcast os sentís que os estoy juzgando por algún hábito, disculpadmelo de antemano, no sería mi propósito, ni tampoco es mi propósito alarmar excesivamente, pero sí que creo que es mi labor informar de que esta enfermedad existe y que tiene estos datos, ¿vale? Lo que pasa es que esto no mola mostrarlo en redes sociales, mola más hacer todos los días un vídeo de 5 alimentos para mejorar no sé qué hormona y todos realmente residen en lo mismo, que es no tomes azúcar, no tomes grasas proinflamatorias, no fumes, no bebas alcohol, toma fibra, toma proteínas, toma grasas saludables. Al final todo viene a ser lo mismo. Entonces, empezamos. La osteoporosis es realmente una pérdida de cantidad y calidad ósea.
Cantidad es que perdemos número de hueso y eso, como veréis más adelante, lo vamos a medir con una densitometría. Y calidad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucha cantidad de hueso, pero si esa calidad no es la adecuada, no nos va a proteger de la fractura. ¿Por qué? Porque el hueso, para esto tenéis que hacer doble clic en cómo es la estructura del hueso. La mayor parte de huesos tienen una estructura que es un hueso cortical, que sería como la capa externa que protege, ¿vale? Este hueso cortical que está como en la parte externa, es como si os dijera la cáscara del huevo, ¿vale? La cáscara del huevo es el hueso cortical y básicamente lo que hace el hueso cortical es que te aporta resistencia a la torsión, a que el hueso se torsione y se doble, y distribuye un poco las cargas que hay habitualmente. Dentro de eso, en el interior, está el hueso esponjoso o trabecular. Ese hueso se adapta, es como si fuera la estructura del hueso trabecular es como si fuera una red para pescar pescados o una red de telarañas. Son pequeñas fibras entrelazadas, ¿vale? Y lo maravilloso de este hueso, y por eso hay que hacer ejercicio, es que se adapta, crea más fibritas, más trabéculas, conforme vamos haciendo fuerza. Además, esas trabéculas se estabilizan, entre otras cosas, gracias al magnesio, porque el magnesio hace que esas trabéculas sean con una orientación adecuada. De ahí muchas veces la importancia del tema del magnesio, obviamente en la alimentación, en la medida en la que se pueda, y si no, en los casos en los que no, el magnesio en suplementos. Pues bien, la osteoporosis es pérdida de cantidad, ¿vale? Lo que todos conocemos como número, volumen, ¿vale? Y calidad. Es decir, que esa estructura de la cáscara y el interior trabeculado haya perdido calidad. Y esto, insisto, ¿por qué? Porque la mayor parte de marcadores de diagnóstico de osteoporosis, tanto el DEXA, la densitometría, como incluso marcadores analíticos, nos hablan de cantidad. La calidad, que por cierto se pierde, por ejemplo, con la toma crónica de corticoides, y esto parece que se lleva una pesada, pero como yo tomo y he tomado, afortunadamente ahora estoy con menos, tantas dosis de corticoides, lo tengo muy presente. Los corticoides disminuyen no solo la cantidad, sino que muy marcadamente la calidad del hueso. Es un hueso que ya no tiene esa cortical tan resistente, por tanto es más susceptible a la torsión, y tampoco tiene esas trabéculas tan bien organizadas como una red, como una malla. Y eso muchas veces pasa por alto, por eso luego veréis más adelante que hay un marcador que se deriva de la densitometría, que es el TBS, el Trabecular Bone Score, que nos puede ayudar a atenuar un poco ese hueco que había en el diagnóstico de ciertos tipos de osteoporosis, como lo por corticoides, porque nos permite valorar la calidad del hueso. Perdonadme que todavía esté con la voz cogida porque sigo sin estar del todo recuperada. Al final yo tengo tantas enfermedades autoinmunes y estoy tan inmunodeprimida por todos los fármacos que también me tomo. O sea, tengo, ya sabéis, yo todas las enfermedades autoinmunes que me podían tocar, me han tocado. Y sobre todo las más limitantes son la esclerosis múltiple, el lupus y la hepatitis autoinmune. Luego la enfermedad celíaca es un rollo, ¿vale? Y justamente para la osteoporosis también, pero no me requiere ningún tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que estoy con muchos fármacos, las enfermedades también te inmunodeprimen y entonces me cuesta mucho recuperarme de cualquier cosa. No había cogido nunca nada porque ya sabéis que yo soy súper pulcra con los suplementos que me tomo, etcétera, pero hace una semana fui a una feria con muchísima gente y cuando estoy expuesta a mucha gente, mi salud se resiente, pues ahora me ha tocado a mí y me cuesta mucho recuperarme porque yo no me puedo tomar la mayor parte de antibióticos antiinflamatorios habituales, no me los puedo tomar. Entonces me cuesta mucho recuperarme, lo digo porque os pido perdón otra vez de nuevo en este episodio, porque todavía sigo regulera, sobre todo con el tema de la voz y los oídos. Entonces,
Sabemos las cifras de la osteoporosis, cómo se define a grandes rasgos la osteoporosis, que es pérdida de cantidad y calidad de hueso, las estructuras del hueso. Y luego, la siguiente pregunta que os podéis hacer es: Isabel, ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar por esta pérdida de masa y calidad ósea? La respuesta es: desde que eres niño, sinceramente. ¿Por qué? Porque realmente empezamos a perder hueso a partir de los 25-30 años. Hasta los 25-30 años, de manera progresiva, vamos creando la reserva de hueso que nos va a proteger durante el resto de la vida. Por tanto, aquí, hilo con lo que os he dicho al principio, cuando más hay que fijarse, luego obviamente también, pero es como si os dijera: Isabel, tienes 2 minutos en el supermercado. A partir de ahí, todo lo que cojas en 2 minutos te va a tener que durar un mes. Obviamente, cuanto más rápido y más comida coja en esos 2 minutos, más voy a poder durar. Y además, obviamente, cuanto menos personas tengan que dar de comer. Es decir, cuanto menos fármacos y factores de riesgo extra tenga. Pues bien, esos 2 minutos que hay en el supermercado son los 25 años que tenemos para crear hueso. Por tanto, es fundamental que esto lo escuche adolescentes, personas ya adultas de 18 años, porque todavía tienen ahí 7 años. 7 años para seguir creando hueso. Obviamente, los padres y las madres y los cuidadores de niños, ¿por qué? Para que nos concienciemos de, ostras, creemos ahora toda su masa ósea para que luego de mayores solo se tengan que preocupar de no perder mucha, ¿vale? Entonces, nosotros ganamos masa ósea hasta los 20-25 años. Eso es independiente de que terminemos de crecer. El pico de crecimiento, ya sabéis que se produce en las niñas en torno a los 12 años y a los niños en torno a 14. Luego, realmente, aunque tú no percibas, se aumenta la masa ósea incrementándose un poquito la altura, no grandes alturas, pero sí que es verdad que hasta 3-4 centímetros después de ese pico se consiguen, y de hecho se crea hueso porque todavía las placas de crecimiento no están del todo cerradas en todos los huesos, ¿vale? Por tanto, hasta los 20-25 años se sigue creando hueso. 20 años las niñas, 25 los niños, ¿vale? Ahora bien, no te puedo garantizar que si tienes 21 y eres chica puedas seguir teniendo potencial. Por eso siempre lo digo, en general, hasta los 25 años. A los 25 años, aproximadamente, finaliza nuestro tiempo en el supermercado para coger comida. Y para gente que me escucha en Latinoamérica, que no utilice la palabra coger, porque coger en ciertas zonas de Latinoamérica, como Colombia, significa tener relaciones íntimas, que yo utilizo muchísimo la palabra coger, que algún día como me vaya a Colombia voy a tener algún problemilla, porque voy a estar todo el día hablando de coger y van a decir esta. Tenemos hasta los 25 años para coger, para mantener, para agarrar, como queréis llamarlo, toda esa comida, toda esa masa ósea. A partir de ahí, el hueso disminuye a una velocidad de 0,5 a un 1% cada año, independientemente de todos los factores de riesgo que os voy a comentar luego. 0,5 si haces ejercicio físico, te nutres bien, tomas micronutrientes y no tienes hábitos tóxicos. 1% si no haces deporte, si fumas, si bebes alcohol, si no te nutres bien. Y más si además tienes enfermedades concomitantes como que la que los diré. Esto es de manera general. Hay un pequeño periodo que en la salud de la mujer, concretamente en la perimenopausia, durante unos 5 años, ¿vale? Especialmente cuando empiezas a tener ya reglas muy espaciadas y luego los primeros 2 años de la menopausia como tal, las mujeres durante aproximadamente 5 años sufrimos una pérdida excesiva de hueso, transitoria afortunadamente, que hace que durante 5 años perdamos entre 3 y el 5%, es decir, casi 5 veces más de hueso durante 5 años. Por eso, las mujeres en esta etapa hay que ejercicio,
alimentación, micronutrientes, no beber, no tomar alcohol, cuidarnos, porque en ese periodo perdemos mucho más, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Así que sabemos qué es la osteoporosis, cuáles son las cifras, que realmente la prevención de la osteoporosis comienza en la niñez, en la edad pediátrica, hasta los 25 años, que ahí es cuando más hueso podemos crear y por tanto ahí es cuando veréis más adelante que hay que hacer ejercicio. No estoy diciendo que los niños de 7 años deban ir al gimnasio, sino que estoy diciendo que los niños de 7 años deben hacer ejercicio, deben salir a la calle, deben apuntarse a fútbol, a hockey, a atletismo, a artes marciales, que de hecho las artes marciales son las prácticas deportivas en niños en un estudio, bueno, en 2 estudios que se hicieron, que ya os contaré más adelante, que más masa ósea se correlacionan, igual que las gimnasias rítmicas, etc. Hay que en esa etapa tienen que tomar la suficiente proteína en todas las comidas adaptadas a su peso corporal, que deben tomar la vitamina D, porque ya sabéis que según el último consenso de la guía de la vitamina D de Endocrine Society de junio de 2024, de manera preventiva, es decir, sin análisis, los niños de entre 1 y 18 años deben tomar vitamina D a diario, ¿vale? En suplementos, independientemente de que salga o no a la calle. También las mujeres embarazadas, las personas mayores de 75 años y las personas con prediabetes. Todos estos grupos poblacionales, independientemente de cómo tengan sus análisis, tienen que tomar vitamina D. ¿Por qué? Porque los riesgos de no tomarla superan con creces a los riesgos de tomarla, especialmente en dosis que son entre 1.000 y 2.000 unidades. En niños de 1 a 18, la cantidad diaria recomendada son entre 600 y 1.000, que son lo mismo, al final entre 1.000 y 2.000. Entonces, niños de 1 a 18 años se recomiendan entre 600 y 1.000 unidades. A partir de 18 años generalmente ya se considera 16 porque esas edades ya son más adultos en cuanto a metabolismo que los niños, entre 1.000 y 2.000 unidades. Por tanto, yo siempre, por comodidad, siempre me quedo en el 1.000, porque el 1.000 es el punto de corte que es común a todos, porque niños son entre 600 y 1.000 y adultos entre 1.000 y 2.000. Entonces, entre medias sería lo ideal. No obstante, ante la duda, en caso de niños, siempre consultad a vuestro pediatra, ¿vale? Que los pediatras además saben un montón y en niños son la prioridad porque los niños son totalmente aparte de los adultos. Entonces, ya sabemos esto, sabemos que una vez que alcanzamos los 25 años perdemos, independientemente de lo que hagamos, en torno a un 0,5 o un 1% de hueso, que las mujeres en la etapa de la perimenopausa durante 5 años y de manera transitoria perdemos entre un 3 y un 5% del hueso. Y ahora lo siguiente es, Isabel, tú me has dicho que perdemos esto, pero nos has dicho también que hay determinadas circunstancias donde ese 0,5 y 1% puede incrementarse. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para perder masa ósea y, por tanto, ser más susceptibles a tener osteoporosis y a tener fracturas por fragilidad? Independientemente de la edad y del sexo, hay factores no modificables, es decir, hay cosas que no dependen de ti, como enfermedades que os voy a contar, y hay factores que sí que son modificables. Los factores no modificables son que tú tengas antecedentes familiares en tu familia de alguna fractura por osteoporosis. Pues la mamá o la abuela se murió de fractura de cadera, ¿vale? Luego, enfermedades que os voy a decir que son, entre otras cosas, enfermedades endocrinas, amenorrea, es decir, falta de menstruación durante un año o durante 6 ciclos, tanto primaria como secundaria, específicamente esa gente que pesa muy poco, que tiene muy poco porcentaje de grasa, que hace mucho deporte, que sufre trastornos de la conducta alimentaria y pierde la menstruación, o que personas por una depresión pierden la menstruación, personas que por un estrés muy fuerte personal o laboral pierden la menstruación, personas porque no toman hidratos de carbono, que es una de las principales causas dietéticas que incrementan el riesgo de amenorrea. La amenorrea
incrementa muy notablemente la pérdida de masa ósea y el riesgo de osteoporosis. Después, el exceso de cortisol, el hipercortisolismo, la diabetes tipo 1 y tipo 2, el hipertiroidismo, la elevación de la hormona prolactina. Sobre la prolactina tenéis también un episodio del podcast que yo creo que os resultará muy interesante. El hiperparatiroidismo, es decir, que tengas un exceso de actividad de las glándulas paratiroides que no tienen nada que ver con la tiroides y os lo conté en el episodio del podcast. Después, otras enfermedades que incrementan el riesgo de pérdida de masa ósea son enfermedades relacionadas con el colágeno, como por ejemplo el síndrome, porque son varias, de Ehlers-Danlos. Es una enfermedad que poco conocida y de hecho la endometriosis se asocia con esta enfermedad, que es súper interesante. Después, trastornos del sistema digestivo, la enfermedad celíaca, otros síndromes malabsortivos como por ejemplo la pancreatitis crónica, la fibrosis quística, personas sometidas a cirugías resectivas de colon, gástricas, personas sometidas a cirugía de bypass gástrico. Luego también la enfermedad inflamatoria intestinal, que engloba a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, también se asocia a un incremento de pérdida de masa ósea. Después, enfermedades autoinmunes, aquí también me toca, no solo la celíaca, el lupus, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante. Después, enfermedades hematológicas. ¿Veis por eso lo que os digo? Que, ostras, hay que tener muy en cuenta el hueso, porque mira todo lo que estoy diciendo y todavía me quedan cosas, la mastocitosis, que os lo conté en el podcast anterior, el mieloma múltiple, la amiloidosis, las leucemias, las distrofias musculares, la epilepsia, el riñón, la enfermedad renal crónica. Después abrimos melón. Fármacos que incrementan la pérdida de masa ósea porque o bien disminuyen la absorción de micronutrientes como vitamina D3, como magnesio, vitamina B12, calcio, etc. Son los fármacos inhibidores de la aromatasa, que se dan especialmente en mujeres con cáncer de mama en etapa de postmenopausia. De hecho, mi abuela está con un inhibidor de la aromatasa porque de hecho mi abuela tiene un cáncer de mama bilateral. Los inhibidores de la aromatasa, el anastrozol, el letrozol, precisamente producen una caída muy brusca a nivel de cero de los niveles de estrógenos, y esa pérdida de los niveles de estrógenos hace que se incremente la destrucción ósea. Y como es esa bajada suprafisiológica, es decir, las personas que están con anastrozol y letrozol, ojo, que salvan la vida, ¿vale? No estoy diciendo que si tú te tomas estos fármacos tienes que suspenderlos por el hueso, no. Lo que estoy diciendo es, si te tomas estos fármacos hay que recordar que hay que revisar el hueso y hay que cerciorarnos de medirlo, controlarlo, insistir a la persona que lo toma en, ostras, haz ejercicio, aliméntate bien, los micronutrientes, pim pam, ¿vale? Por fin, no estoy diciendo que si estás con estos fármacos haya que suspenderlos. Estoy diciendo que si estás con estos fármacos, tu riesgo aumenta significativamente de tener osteoporosis y, por tanto, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra. Porque es que aquí ya, al final, en redes sociales yo ya cada vez tengo más miedo porque cada vez que digo una cosa, no sé cuál, digo, tío, es que no, o sea, y luego a veces pienso yo que no, intento no ser nada polémica, luego hay gente que es como mega polémica, no sé, que yo intento hacerlo todo lo mejor posible, respetando a todo el mundo, a mis compañeros médicos, a todo, y siempre hay gente que se ofende y digo, chico, no puedo hacerlo, yo ya no sé hacerlo mejor. Entonces, fármacos, inhibidores de la aromatasa, anastrozol, letrozol, el tamoxifeno. El tamoxifeno, ya sabéis que es un fármaco modulador selectivo de los receptores de estrógenos. En la mama actúa como un bloqueador de estrógeno. En el hueso, en la premenopausia, que es cuando se receta para el tratamiento del cáncer de mama, también destruye el hueso. En cambio, en el útero es proestrogénico, por eso no se puede tomar el tamoxifeno durante muchos años porque incrementa el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, el tamoxifeno en la mama y en el hueso bloquea los estrógenos, por tanto, incrementa el riesgo de osteoporosis, además de que suele producir
dolores articulares, dolores musculares, etc. Luego los corticoides, especialmente quienes tomamos más de 5 a 7 miligramos al día por vía oral de prednisona o sus equivalentes, incrementa el riesgo de osteoporosis. Siempre me preguntáis, la gente que tomamos corticoides inhalados, obviamente la exposición no es la misma, pero sí que es cierto que dosis muy altas y de manera crónica en el tiempo llegan a la circulación y en personas que sobre todo tienen asma o EPOC y toman y requieren dosis muy altas de corticoides de manera crónica, sí que es bueno que también entra en el mismo grupo de riesgo, ¿vale? Después, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, etc. Son útiles, sí, para lo que son, pero disminuyen la absorción, y esto ya lo sabéis, disminuyen la absorción de vitamina B12, de magnesio, de vitamina D en el caso que la tomes por vía oral, de vitamina C, de zinc, todo se necesita para el hueso, de calcio. Esto es un melón que yo lo abrí en TikTok y no sabéis la que me cayó por todas partes. Pues yo le he preguntado a mi médico y dice que seguro, tú eres una retrasada, inútil, ¿dónde te has sacado la carrera de medicina? Que por cierto me la he sacado en la Universidad de Valencia y 2 años en la Autónoma de Madrid, para todo el mundo que me pregunta. Promoción 2011-2017 y un besito para todo el mundo, especialmente para mi crew, Saru, Mireia, Marta, Rosa, Nico, María Ibáñez, que es una crack, una ginecóloga crack, que de hecho, bueno, ya no puedo contar más, pero mi amiga María Ibáñez, que por cierto, si queréis verla, está en la clínica Policlinic en Valencia. Decirle que voy a decir mi parte y ya. Ella, que es muy parecida a mí, le encantará. Y me cayó de todas partes. Entonces yo ya paso a hablar de los inhibidores de la bomba de protones, porque es que hay una disonancia cognitiva entre la gente que, lo siento, pero es que muchas veces los médicos los recetamos. Tengo ardor de estómago, te doy un ibuprofeno. Ostras, es que un omeprazol. Ostras, es que eso no es la manera de proceder, lo siento. O sea, sorry. Y los compañeros que me escucháis, la mayor parte sabéis que eso no son las indicaciones y mucho menos de manera crónica. Entonces creo que hay una barra libre con este fármaco que no existe con otros fármacos y parece que eres un antisistema por simplemente empezar a meter la patita en, ostras, mucha gente que toma estos fármacos, especialmente personas mayores o personas que tenemos enfermedades autoinmunes, quizá deberíamos revalorar la toma de mercado abierto de este fármaco, ¿vale? Porque incrementa el riesgo de osteoporosis. Y generalmente es como la pescadilla que se muerde la cola, porque se da a gente mayor para proteger el estómago, porque toman muchas pastillas, cuando realmente no protege el estómago, inhibe la bomba de protones de ácido, ¿vale? Y disminuye la absorción de proteínas, de vitamina D, de calcio, de magnesio, de vitamina B12, que es precisamente lo que necesitas para tener buena masa ósea, y se lo das para estas personas que encima son las que más riesgo. Entonces es como todo un bucle donde, ostras, parémonos y analicémoslo. Igual si a esta persona le dijéramos pim, pam, pam, pam y optimizáramos el resto de cosas, no necesitaría este protector, que insisto, hay gente que lo necesita, personas que tienen esofagitis diagnosticada por endoscopia, personas que tienen gastritis, personas que tienen úlceras gástricas o duodenales, personas que tienen síndrome de Mallory-Weiss, hernia de hiato. Sí, pero no es todo el mundo para proteger, ¿vale? Que es que ese es el problema. Después, el metrotexato también, que lo tomamos mucha gente que tenemos lupus, también incrementa el riesgo de osteoporosis. El uso crónico de la heparina también incrementa el riesgo de osteoporosis. El uso crónico de inhibidores del SGLT2, que se suelen dar para personas con diabetes tipo 2 y para personas con problemas renales. Precisamente veis un poco al final, ostras, una persona que tiene problema renal, que está incrementando el riesgo de fracturas, le damos un fármaco que incrementa el riesgo de fracturas. Muchas veces, por eso hay que conciliar muy bien la medicación. Después, la ciclosporina y por último, los agonistas de la GnRH, que es el conocido como leuprorelina, el nombre comercial no lo puedo decir. La leuprorelina se da para personas con cáncer de próstata, miomas y endometriosis. Es un agonista de la hormona GnRH que básicamente cuando se da
de continuo bloquea la señal e incrementa el riesgo de osteoporosis. Entonces, todas estas enfermedades están asociadas al incremento del riesgo de osteoporosis. Después, factores de riesgo modificables, es decir, que podemos modificar nosotros. La falta de ejercicio físico, el tabaco, el alcohol, a partir de una bebida diaria se incrementa el riesgo de osteoporosis. La falta de proteínas, la malnutrición proteica, incrementa el riesgo de osteoporosis y lo podemos mejorar. Y luego la falta de vitamina D3, la falta de vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12, ya lo sabéis de mi podcast, la vitamina B12 eleva la homocisteína y la homocisteína, además de incrementar el riesgo de trombos, de demencia, de enfermedades cardiovasculares, incrementa el riesgo de osteoporosis porque la homocisteína es una proteína, es un derivado de los aminoácidos tremendamente inflamatoria y en el hueso favorece la actividad de destrucción ósea. El magnesio y el calcio. Todos estos minerales hay que optimizarlos. Ya sabéis que obviamente lo mejor va a ser la alimentación, pero en el caso de la vitamina D3, de la vitamina B12 y del magnesio, es complicado, especialmente la vitamina B12, si no tomas carne o pescado, ¿vale? Si tomas carne o pescado no es un problema. Pero el magnesio y la vitamina D3, sigas la dieta que sigas, y sobre todo si tienes riesgo de osteoporosis habría que cubrirlo. El calcio, ya sabéis que lo básico sería por el podcast del calcio, que lo toméis por la alimentación, y si no, en determinados casos muy concretos en suplementos, y ya sabéis que no en dosis más de 500 miligramos en una toma. Esto, no obstante, os lo conté en el episodio del calcio. Por tanto, si a ti esto te interesa el tema del calcio y darle doble clic, para no alargarme mucho, por fin escucha mi episodio del calcio. Vas al buscador donde me estás oyendo y pones la palabra calcio y te saldrá el episodio del calcio. Entonces, ahora ya sabemos qué es la osteoporosis, factores de riesgo, y ahora lo siguiente que os preguntaréis es ¿cómo puedo medir, puedo diagnosticar la osteoporosis? Pues la osteoporosis tiene unos criterios diagnósticos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que cumplir una serie de condiciones para que yo te pueda diagnosticar como médico de osteoporosis. Os voy a decir los criterios y luego os diré cómo se miden esos criterios, ¿vale? Porque de nada sirve que yo os empiece a decir cómo se mide si no sabéis al final cómo se define la osteoporosis. Entonces, si bien es cierto que en función de la organización en la que te bases puede haber unos criterios u otros, es decir, si por ejemplo te basas en la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica y en la Sociedad de Bone Health Alliance, tendrás unos criterios, mientras que si te basas en las sociedades de osteoporosis tendrás otros. Yo los he unificado, ¿vale? Para que sean un poco los más comunes, y se define osteoporosis como la presencia de una fractura de bajo trauma, es decir, que no hayas tenido un accidente de tráfico, que te caigas desde tu propia altura, eso es una fractura de bajo trauma, en las vértebras de la columna vertebral o en la cadera, que tu densidad mineral ósea de la columna lumbar, del cuello del femoral, de la cadera o del radio, medida por densitometría ósea por debajo de 2,5, cuando nos referimos al T-score, ¿vale? O por debajo de 2 si nos referimos al Z-score. El T-score se suele valorar en personas de más de 50 años, mientras que el Z-score es el parámetro a valorar de la densitometría ósea en personas jóvenes. Después, una tercera manera de diagnosticar osteoporosis es que tengas baja masa ósea, pero no tan baja como para pasar el de menos 2,5 y de menos 2, sino que esté entre menos 1 y menos 2,5 en el caso del T-score, por encima de 2 en el Z-score, pero que cuando te hacemos la encuesta del riesgo de FRAX, que ahora veréis lo que es básicamente una valoración de ciertos ítems para ver tu riesgo con o sin densitometría. Tú puedes calcular la FRAX en ordenador, que de hecho depende de cada país, y ponéis FRAX y siguiendo tu país, es decir, calculador FRAX, FRAX España,
Frax Colombia, Frax Chile, Frax Alemania, y tienes que utilizar el país en el que vivas, ¿vale? Se puede diagnosticar si tú tienes un riesgo Frax alto junto con una masa ósea que no está tan mal como para ser osteoporosis, pero que ya está un poquito descendida, es decir, que está, si valoramos el T-score entre -1 y -2,5, y si valoramos el Z-score en gente menor de 50 años, por encima de -2, es decir, -1,5, -1, pero tienes un alto riesgo. Entonces, se diagnostica osteoporosis bien si tienes una fractura, que ya llegamos tarde, ¿vale? Si tienes una densidad mineral ósea por debajo de T-score -2,5, -2,5 es un número negativo, o si eres una persona con menos de 50 años, un Z-score menos de 2. O si lo tienes entre medias, pero tienes un alto riesgo bajo la calculadora Frax. Como veis, la osteoporosis no hay ningún criterio de duele esto, duele lo otro, no tiene clínica. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad silente que no te das cuenta hasta que la tienes. Lo único que se puede intuir en la exploración es un paciente que te cuente: doctora, yo he perdido demasiada altura. ¿Cuánto es demasiada altura? Aproximadamente que se hayan perdido unos 4 centímetros nos hace indicar, ostras, esta persona puede tener osteoporosis, vamos a hacerle una valoración del riesgo y vamos a hacer una densitometría. Entonces, si tú medías antes 1,65 y ahora mides 1,61 y tienes pues más de 50 años, alguna enfermedad de las que he contado, ostras, coméntaselo a tu doctor, a tu doctora, para que te valore esto, ¿vale? Con respecto a la estrategia de la calculadora del riesgo, básicamente es un algoritmo que estima en 10 años tu probabilidad de tener una fractura de cadera o una fractura osteoporótica, es decir, una fractura de la columna vertebral, de la cadera, del hombro o de la muñeca. Puede o no hacerse si tienes una densitometría, es decir, Isabel, yo no tengo una densitometría, pero quiero hacerme esta calculadora. ¿Puedo? Sí, la puede hacer cualquier persona. Te metes en internet, pones calculadora Frax, F-R-A-X, y tu país, y te preguntará tu edad, antecedentes familiares, fármacos, ciertas enfermedades, etc, etc. Entonces te pondrá, ¿tienes densitometría? Sí, y si la tienes la pones, y si no, no. Y te da el riesgo. Una persona que por Frax tenga un riesgo alto, y no os puedo decir que es un riesgo alto porque el riesgo alto depende de cada país, ¿vale? Pero si a ti en la calculadora te pone riesgo alto, ojo, cuidado, vamos a comentárselo a nuestro médico para que pueda indagar y hacer doble clic en las cosas. En cuanto a pruebas analíticas, si bien no hay un marcador analítico para diagnosticar la osteoporosis, veréis que más adelante sí que hay marcadores que nos pueden orientar cómo está yendo el tratamiento y orientarnos un poquito en cómo esa persona tiene el hueso. Yo los análisis los recomiendo fundamentalmente, ¿sabéis para qué? Obviamente para el diagnóstico no. Veis que el diagnóstico es que tengas una fractura, que en la densitometría ósea, que es como una especie de, abro comillas, placa, pero tiene muchísima menos radiación que una placa de tórax, muchísima menos. Tiene la misma radiación que un vuelo de Barcelona a Lisboa, lo mismo, aproximadamente un vuelo de 3-4 horas es lo mismo que una densitometría. Yo los análisis los pido fundamentalmente para descartar otras enfermedades secundarias, que no hayas diagnosticado un problema de la tiroides, de la prolactina, etcétera, etcétera. No obstante, sí que es cierto que hay ciertos marcadores que nos pueden ver cómo se está destruyendo tu hueso o cómo se está formando. En este sentido, y aunque a día de hoy no son para el diagnóstico, sino para el seguimiento, parece que cada vez más están valorando, especialmente las principales sociedades, la Sociedad Internacional del Estudio de la Osteoporosis, la Federación Internacional de Química del Hueso,
y están valorando ya que estos marcadores puedan incluirse. ¿Cuáles son? Son en sangre que nos indican que se está formando hueso, es la fosfatasa alcalina específica del hueso, porque hay muchas fosfatasas alcalinas, tiene que ser específica del hueso, la osteocalcina y luego, fundamental y maravillosos, el propéptido N-terminal del procolágeno 1, es un nombre muy raro, pero se resume en P1NP, es decir, propéptido N-terminal del procolágeno 1, P1NP, nos indican que se está creando hueso. Es decir, fosfatasa alcalina típica del hueso, la osteocalcina y el P1NP. Otros marcadores que nos indican que se está destruyendo el hueso es, en contrapartida, el CTX, que es el telopéptido C, y el NTX, que es el telopéptido N. El telopéptido C y el telopéptido N nos indican que hay mucha destrucción ósea, si están elevados, mientras que la fosfatasa alcalina específica del hueso, la osteocalcina, que es una proteína, y el propéptido N-terminal del procolágeno 1, realmente procolágeno, es decir, antes del colágeno, nos indica que se está formando. Insisto que estos marcadores no pueden ser usados para el diagnóstico de osteoporosis, sí para el seguimiento de los tratamientos y sí para orientarnos un poquito. En este sentido, ya sabemos cómo se puede diagnosticar la osteoporosis, que es fractura, una densidad mineral ósea medida por el T-score en personas de más de 50 años de hueso del femoral, de columna vertebral, por debajo de menos 2,5, es decir, de menos 2,5, menos 2,6, menos 2,7, menos 3. Y cuanto más negativo sea el número, mayor riesgo. Es decir, por cada punto, desde, por ejemplo, menos 2,5 a menos 3,5, se incrementa el riesgo de fractura de cadera 2,6 veces. Y 2 veces el riesgo de fractura vertebral. Es decir, cuanto mayor sea el número negativo en el T-score y en el Z-score, ¿vale? En el T-score menos 2,5, menos 3, menos 4, y en el Z-score menos 2, menos 2,1, menos 2,3, más riesgo. Es decir, es cantidad dependiente. Ya tenemos todo esto. Entonces, ¿a quién se debería hacer, Isabel, una densitometría? Porque tú nos estás diciendo los factores de riesgo, nos estás diciendo cómo se diagnostica. ¿Pero a quién se hace? ¿A todo el mundo hacemos una densitometría? No, realmente, bueno, no estaría mal que a partir de cierta edad la gente nos hiciéramos una densitometría, y especialmente gente que tenemos riesgo, pero lo que dicen las principales guías de las principales sociedades, tanto la Endocrine Society, la Sociedad Internacional del Estudio de Osteoporosis, la Sociedad Internacional de la Densitometría, la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, etc., te dicen que se debería hacer una densitometría a todas las mujeres de más o igual edad de 65 años, en todas las mujeres en la etapa de postmenopausia que tengan una fractura de fragilidad o que estén en corticoides, con corticoides más de 3 meses, es decir, una mujer que tenga o que esté en la etapa de la menopausia y se tome corticoides en dosis de más de 5 a 7,5 miligramos durante más de 3 meses, debería tener una densitometría. Después, personas en la perimenopausia que pesen un índice de masa corporal bajito, que tengan un índice de masa corporal por debajo de 20 o que tengan una fractura por osteoporosis en su familia, debería también tenerlo. Es decir, mujeres por encima de 65 años, todas las mujeres en postmenopausia con fractura de fragilidad o que tomen corticoides de manera crónica, mujeres en la perimenopausia que tengan un índice de masa corporal por debajo de 20 o que tengan historia familiar de fracturas. Luego,
todas aquellas mujeres por debajo de 40 años que tomen alcohol de manera crónica y fumen, deberían también una osteoporosis. Fijaos la importancia del alcohol y el tabaco en la osteoporosis. Y luego, todas aquellas personas que tengan riesgo de osteoporosis secundaria. Y luego, en cuanto a los hombres, se recomienda hacer una densitometría a todos los hombres por encima de 70 años, 5 añitos por encima de las mujeres, y a todo aquel hombre de entre 50 y 69 años que haya tenido una fractura de fragilidad o que tenga factores de riesgo para tener osteoporosis, es decir, que tenga espondilitis, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Como veis, las mujeres están mucho más definidas porque, como os he dicho, 1 de cada 4 mujeres por encima de 50 años tiene osteoporosis, mientras que solo es el 7% de hombres. Digo solo, probablemente con hombres sea también mayores, lo que pasa es que pasan más infradiagnosticados en el tema de la osteoporosis, ¿vale? En otras enfermedades es totalmente al revés y de manera normal suelen ser las mujeres las infradiagnosticadas. Entonces, ostras, ya llevo a 50 minutos el podcast. No me quiero alargar mucho, voy a tener que hacer lo siguiente rápido. Entonces, es que siempre pienso, en mi cabeza el límite mental está en 1 hora. Entonces, cuando lo sobrepaso ya me colapso. No por mí misma, que sí, también, claro, porque llevo ya 1 hora hablando y parezco ya me saturo de oírme a mí misma, sino porque digo, ya 1 hora a la gente no le gusta, pero luego hay podcasts que yo escucho que duran más de 1 hora, ¿sabes? Y digo, mira, acá menos se va a pasar, pero es que esto es densito. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis se tiene que hacer con fractura de fragilidad, con una densidad mineral ósea bajita, menos de 2,5 en el T-score y menos de 2 en el Z-score, T-score para personas mayores de 50 años, Z-score para personas por debajo de 50 años. También se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis quien ha hecho la valoración FRAX y le sale alto riesgo junto con una masa ósea bajita, no tan baja como para ser diagnosticada osteoporosis por sí misma, pero sí ya que nos dice no está del todo bien. Dicho esto, doble clic. Como parte del diagnóstico de la osteoporosis es descartar otras causas, hay que hacer siempre unos análisis. Se pueden medir los marcadores de formación y resorción ósea, pero no sería prioritario. Y después, doble clic a quién hacemos la densitometría, que es parte del diagnóstico, sobre todo del segundo criterio, en todas las mujeres mayores de 65 años, todos los hombres mayores de 70 años, todas las mujeres en postmenopausia que tengan una fractura de fragilidad o tomen corticoides de manera crónica, en las mujeres en la perimenopausia con un índice de masa corporal bajo o una historia familiar de fractura osteoporótica, mujeres menores de 40 años que fumen o tomen alcohol de manera crónica, personas que tengan riesgo de osteoporosis y en hombres entre 50 y 69 años quienes tengan factores de riesgo. Ya está. En cuanto a tratamiento, básico, prioritario, fundamental, indiscutible, ejercicio físico de impacto y de resistencia. Aquí voy a hacer un breve inciso porque ya sabéis que yo siempre soy pro de ejercicio, ¿vale? Y el ejercicio de cualquier tipo, sea andar, sea caminar, sea hacer yoga, baile, bici, todo es magnífico a nivel mental, a nivel salud cardiovascular, muscular, pulmonar, etc. En cuanto al hueso específicamente, ya no todo vale. Para el hueso es clave el tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular a que el hueso trabecular, ese que os he dicho que eran como redes para pescar, se adapte al estímulo. Y eso solo lo consigue los ejercicios de impacto, bien sea ejercicio físico de fuerza o ejercicios como, por ejemplo, correr, saltar, sprintar, fútbol, baloncesto, artes marciales. ¿Por qué? Porque fútbol, baloncesto, artes marciales hay diferentes cargas en diferentes direcciones y crean impacto. El nadar y el ciclismo, específicamente para el hueso, no es lo indicado. ¿Por qué? Porque no hay carga, no hay impacto. Si bien es cierto para cierta gente con procesos de recuperación de una lesión articular, artrosis, artritis, el nadar y el ciclismo para el hueso específicamente no son lo ideal.
De hecho, y volviendo un poco a lo que os he contado, hay 2 estudios, uno en el 97 y uno en el 2018, publicado en la prestigiosa revista Journal of Exercise and Nutrition, que documentó que las mayores masas óseas en adultos y en niños era en aquellas personas que hacían ejercicio físico de fuerza, fútbol, baloncesto, artes marciales, es decir, judo, muay thai, todas las artes marciales, que sprintaban y que corrían saltos. Sin embargo, aquellas que nadaban y que hacían ciclismo prácticamente la tenían a nivel de hueso similar a los controles. Y tú me dirás, vale, Isabel, pero es que yo tengo 60 años y nunca he hecho ejercicio físico de fuerza, ahora ya no merece la pena. Sorry, sí que merece la pena. De hecho, hay un estudio que se llama el estudio Lift More Study, lift de subir y more en vez de more, publicado en el 2018, que reclutó a 101 mujeres con osteopenia, incluyendo mujeres que habían tenido fractura, con una densitometría ósea que indicaba que la tenían por debajo de -1, es decir, cogieron no solo a mujeres con osteoporosis, sino que incluso podían aquellas que estaban entre medias, mayores de 60 años, es decir, y que no habían hecho ejercicio físico de fuerza antes. Es decir, gente totalmente nueva. Lo que tú o tu madre ha hecho. Nunca ha hecho ejercicio, tiene 65 años, nunca ha hecho ejercicio físico de fuerza. Pues en este estudio se hicieron 2 grupos. Un grupo donde durante 8 meses, 2 días a la semana, solo durante 30 minutos, es decir, 8 meses, 2 días a la semana, 30 minutos. 1 hora total semanal. Es que esto no es nada y vais a flipar con los resultados. Se les hizo una rutina monitorizada, obviamente, por especialistas en fisioterapia y ejercicio físico y actividad física del deporte, ¿vale? De ejercicio físico de fuerza a alta intensidad, es decir, 5 series de 5 repeticiones con un esfuerzo percibido del 85%, es decir, que la persona te decía, mira, yo estoy al 80%, al 85% de mi capacidad. 5 series de 5 repeticiones. En global, 30 minutos 2 veces a la semana. O sea, lunes y jueves 30 minutos y en esos 30 minutos hicieron 5 series de ejercicios, diferentes ejercicios, peso muerto, sentadilla, todo con máquinas libres, press de hombro, 5 series de 5 repeticiones. En total, hicieron solo 5 series, concretamente de peso muerto, sentadilla, descansando entre medias, y a otro grupo le dijeron, quédate en casa y entrena este ejercicio de en casa, con tu propio peso corporal, haz un poco de yoga, muévete. Pues bien, a los 8 meses, el grupo que se quedó en casa haciendo rutina con bandas elásticas, etcétera, no digo que no sea bueno para otros aspectos, digo para el hueso. Este estudio era para el hueso. La densidad mineral ósea en el cuello del femoral bajó un 1,9%, algo un poco más de lo esperable anualmente. En la columna vertebral disminuyó un 1%, esperable a la edad, mientras que en el grupo que hizo 2 veces a la semana 30 minutos de ejercicio físico de fuerza, 5 series de 5 repeticiones, mejoró en el cuello del femoral un 0,3%, pero lo importante es lo siguiente, en la espalda un 3%, sabiendo que la fractura de columna vertebral es de las más frecuentes y que se suele pasar por alto, 3% en solo 8 meses. Y ya sabéis que lo ideal para valorar la masa ósea suelen ser 2 años. De hecho, los fármacos utilizados para la masa ósea suelen valorarse cada 2 años. Pues en solo 8 meses, esto es flipante. Entonces, ejercicio, no necesitáis estar 12 horas en el gimnasio todos los días, pero tiene que ser un ejercicio de impacto.
ejercicio físico de fuerza, sentadillas, peso muerto. Yo sé que muchas veces no empezáis, pues intentar ir a una clase colectiva como Body Pump, que puedes añadir peso y estás guiado por un monitor, ¿vale? Sobre todo en los primeros veces que te agobie. Y si te lo puedes permitir, un entrenador personal. Obviamente sería lo ideal, ¿vale? Pero si no, una clase colectiva de Body Pump, que es muy dura y tiene peso, puede ir maravilloso. Correr, fútbol, baloncesto, artes marciales, todo esto viene bien. Saltar a la comba, saltar con tu propio peso corporal, ir a pádel, a tenis, me da igual, pero impacto. Y no necesitas ir a mucho. Después, obviamente, del ejercicio físico de fuerza, que es fundamental, no fumar, no beber alcohol. Ya tenéis un podcast sobre el alcohol, no voy a indagar más. Escuchadlo, yo creo que merece la pena una vueltecita a este hábito social. Después, asegurar la adecuada ingesta de proteínas. Esto es otro mundo. Yo siempre os recomiendo que en general toméis una fuente de proteínas en todas las comidas, incluyendo que hagáis, ¿vale? Que al menos tengas 20 o 30 gramos de proteínas por ración. No es lo mismo que tengas 20 gramos de proteínas con que te tomes 20 gramos de lentejas o 20 gramos de carne, ¿vale? Generalmente 20 gramos de proteínas se obtienen de 100 gramos de pollo o 200 gramos de lentejas aproximadamente, ¿vale? O 250 o 300, depende. Entonces, una buena fuente, 20 gramos de proteína sería un buen punto para empezar en todas las comidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la proteína es necesaria para sintetizar hueso. El colágeno del hueso viene de las proteínas. Después, en cuanto a suplementos, ya sabéis que yo os diría, específicamente para el hueso, la vitamina D, D3K2 si puede ser, porque la K2 no tiene nada que ver con la K1. La K2 precisamente activa a los osteoblastos, que son las células óseas, y evita que el calcio que tú tomes con la alimentación se quede en las arterias y no vaya al hueso. Eso ya lo sabéis también de podcasts anteriores. Después, si no tomas carne o pescado, vitamina B12. Luego el magnesio, yo ya sabéis lo que opino del magnesio, que es que si viene en la alimentación mucha gente lo puede utilizar. Cuando ya hablamos de pérdida de masa ósea, suplementaros con magnesio, sobre todo porque ese 50% de las aguas ya no lo tenemos, ¿vale? Suplementación con magnesio. Después, si no tomas carne o pescado, vitamina B12. Y después parece que hay evidencia en que la creatina no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que al mejorar los niveles de ATP, mejora el funcionamiento de los osteoblastos, que son las células protectoras óseas. Mirad, no hace falta todos los suplementos, ¿vale? Básico, yo os diría, básico, vitamina D y magnesio. Si no tomas carne o pescado, vitamina B12. Luego el calcio, ya lo sabéis que en la medida que se pueda en la alimentación. Y como extra, la creatina. La marca que queráis, yo tengo mi marca de suplementos, pero es que tampoco quiero que suene como que yo os estoy diciendo que compréis mi marca de suplementos. Comprad la que vosotros consideréis, que os guste, que sea de calidad, cantidades adecuadas y que no tenga cosas que no se necesitan y que sea sobre todo de calidad, porque muchas veces, es el mismo suplemento, esta vale 4 euros y esto 10, ¿por qué? Ostras, generalmente la gente que tenemos medianamente honestidad y moral no pretendemos encarecer las cosas como idiotas, ¿vale? Al final la calidad en muchos aspectos se paga. Yo sé que es complicado, pero si invertís en algo, yo prefiero que invertáis bien, porque al final luego es que no me ha resultado efectivo, es que me sienta mal, es que tal, es que lo siento, pero es que en el tema de los suplementos no sabéis las barbaridades que mucha gente hace por ahorrarse 4 duros en cuanto a la producción, ¿vale? Que yo he visto cada cosa y digo, tío, no sé, en fin. No voy a entrar en esto, pero es que hay gente que de verdad. Entonces, eso en cuanto a suplementación. Los fármacos, voy a hablar por encima, ¿vale? Porque cada fármaco tiene sus indicaciones y los fármacos sí que son muy complicados y yo considero que esto ya excede, desde luego, las competencias de un podcast, ¿vale? Y sobre todo que no quiero que con el tema de los fármacos... Luego parece que yo no estoy diciendo los fármacos porque digo que es efecto adverso, que es no, y luego hay gente como que se ofende. Entonces, en general, en función del riesgo que tú tengas, una vez que tú tienes el diagnóstico de osteoporosis, hay que tomar fármacos, ¿vale? ¿Por qué? Porque
generalmente la mejora que tienes ya con suplementos y estilo de vida es limitada. En este sentido, en función de la gravedad de tu osteoporosis, habrá un diagnóstico u otro. Antes de nada, la terapia hormonal de la menopausia, incluyendo la tibolona, yo no puedo decir nombres comerciales, la tibolona es un fármaco cuyo nombre empieza por Volt, ¿vale? No está indicada para el tratamiento de la osteoporosis activa. Está indicada para aquellas mujeres con síntomas de la menopausia susceptibles a tratarse y que además, como extra, ayudan con el hueso. Pero una vez que ya tienes osteoporosis, la terapia hormonal de la menopausia, sea la que sea, incluyendo este fármaco que no puedo decir, que se me acaba de ir el nombre genérico, la tibolona, no es para el tratamiento. Es más bien para, si ya tienes criterios de terapia hormonal de la menopausia, pues esto te va a ayudar, ¿vale? Pero no son para tratar. Para tratar la osteoporosis, en general, hay fármacos que impiden que se destruya hueso y otros que favorecen que se cree. En función de los riesgos, se comienza con unos u otros. En general, se suele siempre preferir por aquellos que evitan que se destruya el hueso, porque al final lo que sucede con la edad es que hay un aumento de la destrucción. Entonces, puesto que la creación de hueso es a la larga un poco más susceptible y peligrosa, excepto en casos de súper alto riesgo, es decir, personas que hayan tenido una fractura reciente, personas que hayan tenido una fractura estando en tratamiento de osteoporosis, personas que tengan que en el mismo momento haya tenido 5 fracturas vertebrales por osteoporosis, es decir, gente con muy muy alto riesgo, se prefiere dejar esos fármacos anabólicos óseos para casos muy avanzados. En este sentido, en general, los fármacos más comúnmente recetados son los bifosfonatos, bien sea el alendronato, el risendronato, el zolendronato. Después están el denosumab. Yo no puedo, es que me sabe mal, no quiero sonar pedante, pero es que no puedo decir como médico nombres comerciales de fármacos, ¿vale? Los pueden decir cualquier persona que no sea médico, pero los médicos no podemos decir nombres comerciales de fármacos porque parece que estamos haciendo publicidad de los fármacos. Cosa que, en fin, pero bueno, entonces os digo los nombres genéricos y vosotros básicamente si lo tenéis en casa, al lado del fármaco te pone el nombre comercial y al lado el genérico, ¿vale? Entonces, en general, los bifosfonatos, que incluyen el alendronato, el risendronato, el ácido zolendrónico y el ivandronato, disminuyen la destrucción de hueso, ¿vale? Hay algunos que se dan por vía oral todos los días, otros que se dan por vía intravenoso y en general estos fármacos se toman durante 3 a 5 años. A los 2 años se reevalúa con una densitometría y periódicamente se puede una vez al año medirlo con estos marcadores de remodelado óseo que os he contado, que era estos que os he dicho, que era el P1NP, el CTX, el NX, etc. Aspectos a tener en cuenta, si te los tomas por vía oral, deberían tomarse en ayunas por la mañana y esperarte 30 minutos a tomarte cualquier otra comida y medicación. Y deben tomarse solo con un vaso de agua. No con leche, no con calcio, no con bebida de nada. Agua por la mañana en ayunas 30 minutos y te esperas a comer. ¿Por qué? Porque si no suele disminuir mucho la absorción y además crean reflujo y pueden, si te tomas por la noche, pueden crear esofagitis, que no es ninguna broma, y necesitar entonces un ibuprofeno y estamos haciendo un pan con unas tortas. En cuanto a los posibles riesgos de estos bifosfonatos, es muy conocido la osteonecrosis de la mandíbula. Suele suceder en personas con muy baja masa ósea y que van a ser sometidos a una intervención de los dientes, ¿vale? Afortunadamente no sucede de manera habitual. Luego, en algunas personas puede haber paradójicamente un incremento del riesgo de fracturas atípicas, es decir, el femoral normalmente se rompe de una manera con la osteoporosis, pues estos fármacos hacen que se rompa de otra manera, en otra parte, ¿vale? Es paradójico, pero es cierto que puede incrementar el riesgo de fracturas atípicas del femoral. Por otra parte, el otro fármaco más comúnmente recetado, que ya es de otro grupo farmacéutico, es el denosumab,
cuyo nombre comercial es Proli y luego la última letra es la primera letra del abecedario. Entonces es Proli y luego la primera letra del abecedario. Es un anticuerpo monoclonal contra un factor que se llama RANKL. Pues bien, ese anticuerpo lo que hace es que evita que las células de estructuras de hueso funcionen demasiado tiempo. Las bloquea. Por tanto, es un fármaco también como los bifosfonatos antidestrucción de hueso. Este fármaco lo malo es que si se deja, incrementan brutalmente las fracturas de golpe. Entonces, la solución es o no se puede dejar nunca, o si se deja, el denosumab o hay que a continuación obligatoriamente seguirlo con otro fármaco para osteoporosis. Es decir, nadie que se tome el denosumab, que se lo administre subcutáneamente cada 6 meses, es un fármaco que es subcutáneo cada 6 meses, ¿vale? Entonces ya tenéis todas las pistas. Nadie puede dejarse este fármaco nunca de golpe sin ir acompañado de otro fármaco después, porque si no, es que a los 3-6 meses se incrementa brutalmente el riesgo de fracturas. Después, otros fármacos que pueden ayudar a disminuir la destrucción de hueso son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el raloxifeno y el bacedoxifeno. El bacedoxifeno también está como terapia hormonal de la menopausia, pero en estos casos, cuando se junta con un estrógeno, ya no es lo mismo, ¿vale? Es el bacedoxifeno o el raloxifeno. Son unos fármacos que en ciertas partes actúan como un estrógeno en los huesos, mientras que, por ejemplo, en la mama actúa como un antiestrógeno. De hecho, el raloxifeno se da para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama porque protege del riesgo de cáncer de mama. El único riesgo es que incrementa bastante el riesgo de tromboembolismo. De hecho, hay que suspenderlo cuando se va a intervenir una persona. Entonces, tenemos los bifosfonatos, que se pueden dar por vía oral o intravenoso, entre 3 a 5 años, luego hay que revisarlos con una densitometría a ver qué tal va. Como riesgo está la osteonecrosis del maxilar, pero esto es muy raro, fracturas atípicas. Después está el denosumab, que es el famoso que se da cada 6 meses, que jamás se puede suspender sin seguirlo de algo. El tiempo puede tomarse más tiempo. Después están el raloxifeno y el bacedoxifeno. Después, una vez que ya tenemos esto, en gente que tiene muy alto riesgo de fracturas, que os he contado, ya se pueden dar fármacos anabolizantes óseos, es decir, que favorecen la creación de hueso. En este sentido, el más conocido es la teriparatida, cuyo nombre comercial es Forte, ¿vale? Que se da subcutáneamente todos los días 20 microgramos generalmente y que crea masa ósea. No se recomienda más de 2 años porque parece que puede incrementar el riesgo de excesiva formación de calcio y parece que puede incrementar el riesgo de osteosarcoma, que es un tipo de tumor, ¿vale? Precisamente porque crea demasiado hueso. Entonces, cuando esté indicado durante 2 años, favorece la creación de hueso y por tanto disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Después hay otro muy parecido que es la abaloparatida, que es un fármaco más novedoso que también actúa similar, es decir, crea hueso y también tiene la misma riesgo de osteosarcoma, pero parece que es mucho más potente que la teriparatida. También está mucho más limitado su uso porque es más nuevo y es mucho más caro. Luego, por último, hay un nuevo fármaco que es el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal que hace un poco de todo. Crea hueso y evita la destrucción, es el más novedoso, ¿vale? Básicamente actúa a nivel de una proteína que es la esclerostina y lo que hace básicamente es favorecer la maduración de las células formadoras de hueso y disminuir
la destrucción de hueso. Este fármaco nuevo, el romosozumab, se limita a personas de muy alto riesgo y que no tengan riesgo cardiovascular, porque parece, y este fármaco es súper nuevo, que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, personas con riesgo alto y que tengan osteoporosis, por tanto, bifosfonatos, denosumab, raloxifeno y bacedoxifeno. Ojo que digo raloxifeno y bacedoxifeno. No he dicho el tamoxifeno, que ya os he dicho antes que el tamoxifeno para el cáncer de mama incrementa el riesgo de osteoporosis, ¿vale? He dicho raloxifeno, pero que el raloxifeno no sirve para el tratamiento, sirve para la prevención del cáncer de mama y el tratamiento de la osteoporosis, pero no ya una vez que ha aparecido el cáncer de mama, ¿vale? Y después, cuando el riesgo es muy alto, ya vamos a los anabólicos durante tiempo limitado y luego se acompaña de los siguientes. Es decir, un anabólico tampoco lo puedes dejar a libre albedrío porque todo el hueso que has creado, como no lo protejas con otros fármacos, se va a destruir. Entonces, ¿son los fármacos de manera crónica? No necesariamente siempre, ¿vale? Pero hay que hacer muy bien el ejercicio, la alimentación y la suplementación en el caso de que la necesites para que una vez que nos planteemos a los 2, 3, 4, 5 años ir reduciendo el fármaco, que no pierdas todo lo ganado, porque si no estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿vale? Por eso, cuando se repite la densitometría ósea, que suele ser a los 2 años, ¿vale? En algunos casos al año, pero generalmente a los 2 años, y vemos que mejora, ostras, tienes que hacer todo el resto de cosas muy bien para que podamos volver a quitar el fármaco. Entonces, ¿son fármacos crónicos? No tiene por qué. Pero, claro, hay que hacer muy bien ejercicio físico, ser muy diligentes todas las semanas, la nutrición, en el caso de que necesites la suplementación, etc. ¿Ayudan los fármacos? Sí. ¿Pueden ser de manera crónica? En muchos casos. ¿Tienen que ser de manera crónica? No tiene por qué. Y nada, que espero que os haya gustado, que este podcast va a ser larguísimo, que me contéis a ver qué os parece en comentarios, que lo compartáis con quien consideréis y que nos vemos en el próximo episodio, que mil gracias por escucharme y que cualquier dudita extra os escucho. Un besito muy fuerte, chao.